Comunicación.com. Ideas que promueven la sustentabilidad. Ideas verdes. Ideas verdes. Comunicación.com. Regreso, amigos de Redes al Aire, perdón, se me desconectó el micrófono. Ya regresamos, estamos con nuestro amigo Alberto Cerdán, con quien vamos a platicar sobre la compra de voto. Alberto está por entrar a una conferencia, le agradecemos mucho que antes de entrar a su ponencia, pues nos haya tomado la llamada. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, Alfredo, Frank, amigos del auditorio, ¿cómo estamos? Bien, pues un tema pues que viene a total colación con las elecciones del domingo, Alberto. Pues sí, quizá uno de los consensos que se están generando entre aquellos que han sido críticos de la manera en la cual se ha llevado la transición a la democracia en México es que las pasadas elecciones evidencian una vez más que prácticas que se creían desterradas en nuestro país, o al menos que se creían de algún modo contenidas en los procesos electorales, pues están regresando. Una de esas prácticas es el abuso del poder público, el uso de los recursos públicos para beneficiar a cierto candidato de la preferencia del gobernante en turno. Esta realidad, pues lo que nos pone a nosotros como sociedad, pues es en un papel de defensa de la legalidad, defensa de las prácticas democráticas, y pues nos debe prender focos, ya no rojos, sino lo que les sigue, no sé qué color sea más fuerte que el rojo, de que estas prácticas se repetirán en el 2012 sin duda alguna, corregidas y aumentadas, y que sin duda serán pues factores importantes, si no es que fundamentales, en la decisión o la determinación de quiénes serán nuestros próximos gobernantes. Por tanto, pues me parece que debemos echar ojos sobre cómo funcionan, cómo opera estas artimañas, estas prácticas que ya no son extendidas solamente en el PRI, sino también en el PAN y en el PRD, las han sabido aprender y hasta utilizar, y una de ellas pues evidentemente es la compra del voto, que pues no es más que el intercambio de bienes y servicios públicos a cambio de la promesa del voto por parte del electorado. Y bueno, y cada vez se van sofisticando las formas, Alberto. Pues ahora vemos tarjetas que nos dicen, bueno, te damos a la tarjeta y si ganamos, pues ya sabes que la tarjeta funciona, y es decir, se va haciendo más pervertida cada vez la cosa, algo que nace como una prerrogativa, por ejemplo, o un beneficio para los adultos mayores en la Ciudad de México, pues luego se viene a deformar en llegar a ser tarjetas electoreras. Es correcto, y pues vale la pena señalar que hay dos factores importantes que intervienen en la posibilidad de que la compra del voto sea eficaz. Diría tres. Una es la debilidad por parte de las autoridades electorales y de las autoridades en general, pero particularmente de las electorales, para sancionar, y que esa sanción sea ejemplar cuando haya prácticas como las de compra del voto. Hoy por hoy, y eso pues, se ha mencionado mucho a propósito de estas elecciones, que pues los candidatos pueden delinquir, pueden manipular, dándole vueltas a los principios elementales de la democracia, y no pasa nada, ¿no? Hay una tremenda impunidad alrededor de los delitos electorales. Un segundo factor es la dependencia que algunos sectores de la población tienen
sobre los recursos públicos que reciben a través de los programas sociales. De acuerdo con la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, aproximadamente 4 de cada 10 pesos en los hogares más pobres del país provienen de los programas de gobierno y de las transferencias. Esto significa que una buena parte del ingreso de los hogares más pobres pues dependen del programa gubernamental que está en turno. Hay hogares incluso que casi en su totalidad dependen de los ingresos que provienen de los programas sociales. Y esto se combina, y esto sería el tercer factor, con una franca debilidad de valores, o más bien de valorar lo que es la democracia. Dicho de otro modo, la gente no le importa entregar su voto a quien sea, por multiplicidad de factores. Una, la más recorrida, es da lo mismo, no importa por quién se vote, de todos modos todos son iguales. Otra, pues tiene que ver más con no saber cómo votar y pensar que tu voto puede ser visto por alguien más. Hay muchas respuestas por parte de la ciudadanía que dicen, pues ya ve, con esto de las tecnologías, pues pueden saber hasta por quién vota uno. Incluso entregar la fotocopia de la credencial del elector consideran que es suficiente para que la persona que recibe esa fotocopia sepa por quién va a votar el beneficiario de un programa. Por otro lado, hay pues una sensación muy utilitaria en el sentido de que pues más vale sacarle todo lo que se pueda ahorita en campaña, porque después se olvidan de uno. Y entonces pues hay un clima que favorece la recepción de regalos, la recepción de estas tarjetas, sin que haya un castigo de estás tratando de manipular un programa social para tu beneficio. La clave, y hay una línea de mirada, la clave es el que haya un intercambio o la condición de que no te doy este programa social, o no continúa este programa social, o no te doy tinacos, varillas, etcétera, si no votas por mi partido. Eso es lo que ya configura la compra del voto. Y digo línea delgada porque pues puede darse el caso de que un programa social funciona muy bien, en verdad está siendo muy valorado por la sociedad, y entonces quieren premiar al gobernante en turno por el buen programa que hace. Digo que es línea delgada porque también hay que reconocer cuando un gobierno lo hace bien y pues se le premia por un buen desempeño con el voto. Sin embargo, lo que estamos viendo es el primer fenómeno, es decir, el intercambio de bienes y servicios con el condicionamiento de que deben votar por tal o cual partido, o si no votan por tal o cual partido pierden estos beneficios. Y pues han habido mediciones en las pasadas elecciones del 2006, aproximadamente entre 8 y 10% de la población había sido sujeta a compra de voto. Sería muy importante que haya estudios de cara al 2012 que nos ayuden a saber qué tanto se ha extendido, pero por los reportes de prensa como por testimonios por parte de los beneficiados, pues más bien lejos de erradicarse, lo que ha habido ha sido un destape, como en el caso de Coahuila, ¿no? Y con todas estas tarjetas, la famosa cumplidora, donde se entregan a la par de actos político-partidistas o de manera muy sutil se les dice a la población, pues si no votas por este candidato, este programa puede desaparecer. Y nuevamente nos enfrentamos a lo que comentábamos hace unas semanas en este mismo espacio, a la mala distribución de los recursos públicos. Es decir, los programas sociales que están con la intención de disminuir las brechas que puedan existir en la población por su situación económica,
pues se están convirtiendo en armas electorales que, en función de cuánto presupuesto tiene el candidato en turno o el gobernante en turno, pues es el uso que le da para beneficiar a partidos. Y eso es francamente inaceptable en nuestra incipiente o distorsionada democracia que pues intentamos construir. Alberto, tocaste un tema que es la clave a mi modo de ver las cosas, cuando tú dices diferenciar lo que es una política pública, una política de Estado y la compra de voto. Como dices tú, la línea es muy delgada, pero quizá la gente, a la gente tendríamos que decirle claramente o tendría la gente que saber distinguir cuándo es una cosa y cuándo es otra. Por ejemplo, cuando hay un presupuesto para tal o cual actividad, o cuando es nada más una llamarada de petate populachera en donde no se sabe ni de dónde salió el recurso para hacer esa campaña en beneficio. También pues saber si es universal el apoyo o nada más para algunas personas. Es decir, tendríamos que poner los puntos sobre las íes en las características de los apoyos del gobierno, ¿no? Y definitivamente una condena social a estas prácticas, es decir, si no hay una respuesta clara y contundente de la sociedad señalando, a ver señores, así no queremos que se haga política, así no queremos que se usen los recursos públicos, que deben tener otro destino y otra lógica, difícilmente cambiará. Pero también difícilmente cambiará mientras la acción gubernamental busca centrarse justo a través de estos subsidios y no pensar en programas universales, programas que pongan el énfasis en que participar en un programa social o en un servicio gubernamental es un derecho ciudadano que se paga con nuestros impuestos. En la medida en la cual esto no quede claro y no haya programas que efectivamente lo que busquen es ampliar derechos y no pues atender pobres, pues difícilmente las cosas también cambiarán. Así es. Pues Alberto, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada antes de entrar a dar tu conferencia y pues te deseamos toda la suerte en tu alocución. Muchísimas gracias, un abrazo y saludos a todos. Gracias, nos vemos. Chao. Nuestro amigo Alberto Cerdán en la Ciudad de México está ya por entrar a una conferencia y bueno, amablemente nos toma la llamada. Vamos a un corte y volvemos con Erika Ruiz, quien nos tiene un análisis interesante. Ya se encuentra en su oficina, ya tuvimos contacto con ella, entonces vamos a hacer un corte nada más en lo que realizamos la llamada y volvemos con ustedes. Comunicación.com. Ideas que promueven la sustentabilidad. Ideas verdes. Comunicación.com.